Muy buen día para todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso de las mayúsculas. Sean todos bienvenidos. En este sentido, nosotros cuando estamos elaborando, cuando estamos leyendo cualquier tipo de texto, podemos notar que en algunas ocasiones se hace el uso tanto de las palabras minúsculas y mayúsculas. Muchas de ellas, en el caso de las mayúsculas, pues ocupan mayor espacio que las minúsculas. También el uso de cada una de ellas básicamente depende de una serie de normas ortográficas que nos van a dar mayor claridad y orden a lo expresado. Vamos a mirar entonces cuáles son esas normas ortográficas. La primera de ellas es la puntuación. Básicamente nosotros utilizamos las mayúsculas después de usar un punto seguido o aparte. Posteriormente a ese enunciado, después del punto, la primera palabra que se encuentra ahí presente, por regla gramatical y ortográfica en este caso, le asignamos la letra mayúscula. Posteriormente tenemos el siguiente ejemplo. Mi amigo se fue corriendo. Entonces en el primer caso es cuando nosotros iniciamos un texto como tal y en el otro caso casi no lo alcanzo. Entonces claramente nos está mostrando que después del punto seguido damos continuación a ese enunciado. Continuando en este sentido, tenemos que cuando un párrafo inicia con un número, no interesa la cantidad. Acá lo único que aplica es que esté marcado en números, no en letras. No que nos diga número 3, 4, 7 en letras, sino en números. Entonces la palabra que continúa al lado del número no se le marcará la mayúscula. Entonces en el siguiente ejemplo tenemos 22.100 pastelillos para mañana. Claramente el número está expresado de forma numérica, valga la redundancia, y seguidamente tenemos pastelillos. Entonces no se marca la mayúscula porque está precedida después de un número. Luego tenemos que en el caso de los dos puntos, en donde generalmente no se marcan porque es la continuación de las diferentes ideas, existe una excepción, que es cuando nosotros estamos utilizando una frase en específico de alguna persona, de algún autor, una frase célebre, y lo vamos a revisar en el siguiente ejemplo. El profesor expresó lo siguiente, abrimos comillas, mañana no habrá clase, cerramos comillas, punto seguido, luego añadió, hay puntos suspensivos, posiblemente dio la razón del por qué no hay clase, y continuó con su discurso diciendo, y yo sí debo asistir, y finaliza su conversación ahí. Entonces son palabras textuales del profesor. Entonces, como estamos abriendo comillas, en este caso las comillas nos permiten activar la mayúscula y ya luego continuar con el discurso presente. Vamos a revisar ahora los nombres propios. En este caso, estos se hacen con el fin de diferenciar los nombres propios de los comunes. Luego de que hagamos esa diferenciación, nosotros claramente indicamos las mayúsculas tanto en las iniciales de los nombres como de los apellidos. En este caso lo vamos a evidenciar de la siguiente forma. Se encuentra Miguel Pérez, ahí está pues presente la forma en la que ha sido modificada las mayúsculas. Ya tenemos otro caso dentro de los nombres y apellidos, que si están precedidas o si empiezan por preposiciones o artículos, estos no van a llevar el respectivo uso de la mayúscula, sino que al contrario vamos a utilizar la minúscula. Acá se presentan Isabel de Castilla o también González Fernández de Córdoba. También muchas veces no únicamente utilizamos preposiciones o artículos para llegar a los apellidos, sino que también en algunos nombres se encuentra presente, como por ejemplo María del Carmen.
Entonces ese del tampoco no se marcaría mayúscula por la regla expuesta anteriormente. Ya en algunas ocasiones nosotros al momento de hacer un discurso, de crear un texto escrito, nos estamos refiriendo a la persona en muchas ocasiones, entonces para evitar redundancias, reiteraciones, repeticiones, porque si un texto tiene las mismas palabras de forma muy seguida, entonces va a ser bastante reiterativo y no va a ser un texto bueno o bien redactado. Entonces, para evitar esos problemas, también nos podemos referir de la siguiente manera, y acá sí se marca la mayúscula. Entonces dice: de Castilla era más conocida como Isabel la Católica, o también de Córdoba fue un gran capitán, para no decir Juan de Córdoba. De pronto están hablando la biografía de esa persona y ya han mencionado en ocasiones anteriores su nombre o sus apellidos únicamente. Entonces, para evitar esa redundancia y reiteración, repito, lo utilizamos de esta manera y se marca la mayúscula. Posteriormente hablaremos acerca sobre los nombres geográficos, que también se denominan topónimos. En esta ocasión, para nosotros poder indicar las mayúsculas, se tienen en cuenta tanto los nombres de los países, de los continentes y de las ciudades, entre otros. Ya en este caso nos muestran el ejemplo de España, La Habana y Estados Unidos. Ahora, los artículos que acompañen al nombre también deben ir en mayúscula, como el ejemplo de Los Ángeles. Ya si en algunas ocasiones dentro de nuestra parte geográfica o utilizando los topónimos, si esos nombres son comunes y van acompañando a los nombres propios, esos nombres comunes no se van a marcar en mayúscula. Entonces vamos a revisar en los ejemplos. La palabra río y la palabra océano son nombres comunes y por lo tanto, como decíamos al comienzo, se trata de distinguir los nombres comunes de los propios. Entonces, entendiendo esta regla, no marcaríamos la mayúscula. Solamente pues emplearía el uso correcto y normal de estas palabras, y al lado ya veríamos el caso del uso de los nombres propios, que sería Amazonas y sería Pacífico. Es evidente decir que pues no hay varios ríos Amazonas, el Amazonas es uno solo, al igual que el Océano Pacífico es uno solo. Entonces por eso diferenciamos nombres comunes y propios. Ahora continuamos con la antonomasia. En este caso existen algunos nombres comunes que dan una denominación importante a las personas. También pues puede ocurrir con algunas ciudades, no únicamente personas. Entonces en este caso ese nombre común va pues a utilizar la respectiva mayúscula. Entonces en los siguientes ejemplos ya se van a dar cuenta cómo se emplea en este caso. Tenemos el Cordero, en este caso se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y también la Purísima, haciendo alusión a la Virgen María o a la Santísima Virgen, como nos lo menciona acá. En el caso de Roma, esta es denominada la ciudad eterna. Entonces acá nos está haciendo referencia a que nos habla acerca de la ciudad de Roma. Entonces son elementos comunes que se convierten en elementos propios gracias a las mayúsculas. Ahora abordaremos con respecto a las obras. En este caso existen un número invariable de obras, tanto literarias, artísticas, musicales, etc. Para hacer referencia y mención a cada una de ellas, marcaremos la primera en mayúscula cuando se usa en un título correspondiente. Después, en caso de que nosotros la nombremos en otra situación que no sea el título,
En ese caso no debemos marcar ninguna mayúscula. Entonces, en el caso de los libros, principalmente pues tenemos el respectivo título. Por regla debe comenzar la primera palabra en mayúscula. En este caso, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha está aplicando la regla con las obras, que sería indicar la letra de mayúscula en este caso. Ya en las demás aparecen otros usos de la mayúscula, en este caso Don Quijote y Mancha. Don es un calificativo, es como si fuera un nombre de la persona. Quijote pues también ahí hace referencia y alusión a un nombre propio, perdón. Y Mancha como el apellido o indicando el lugar en este caso. Ya pues tenemos los elementos de y la, que en este caso no los utilizamos. Ya en el momento en que únicamente se utilice de la Mancha para referirnos a Don Quijote, ahí sí sería necesario emplear la mayúscula, pero ya como tenemos el nombre completo no es necesario. Y en el caso de sinfonía en si menor, claramente pues está iniciando una partitura, puede ser. Entonces sería el principio de esa hoja y por regla por eso comenzaríamos la mayúscula. Y por último hablaremos sobre las disciplinas científicas. Recordemos que la ciencia abarca diferentes campos como disciplinas, materias de estudio, facultades, cátedras, ámbitos curriculares, académicos, asignaturas, etc. Y en este caso, para marcar la mayúscula, lo haremos en cada uno de los diferentes términos. Dado el siguiente ejemplo, revisaremos cómo se aplica. Entonces, ella es la profesora de química nuclear. Claramente, el término química nuclear, evidentemente, es una subdisciplina de la química, por lo tanto está cumpliendo la norma y gracias a eso marcamos la mayúscula. Ya pues habrán otros términos referidos a la ciencia en donde en algunas ocasiones no marquemos la mayúscula. Vamos a revisar entonces el ejemplo. Las matemáticas son complejas para mí. Entonces en este caso la persona que está empleando el ejemplo se está refiriendo a que esas matemáticas son un elemento cotidiano para él, le puede servir para hacer sumas, para hacer contabilidades, etcétera. No se está refiriendo a las matemáticas como una disciplina, entonces por eso es que no se está empleando el uso de la mayúscula, ya que no menciona, como decía, esos diferentes campos de la ciencia. Es importante entonces el uso correcto de las mayúsculas. Ya esto se hace con el fin de diferenciar los nombres propios de los comunes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado el video, que hayan podido aprender y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.